En un mundo opresor, donde las libertades están cortadas, existen los vampiros. Buenas, soy Ezcardan y estoy aquí para reseñar el juego de rol Vampiro, el juego de rol épico decadente y punk deprimente, en el cual, bueno, pues es una especie de protosecuela o juego alternativo del universo Fan Hunter, ¿no? El problema radica en que más allá de la ambientación básica, es testimonial los cruces. Y de hecho en los cómics no jamás aparece este tipo de personajes, ¿no? Es un producto de época, ¿no? Para un juego de humor sobre uno de los juegos más queridos y más vendidos aquí en España. Y pues cogieron un poco el cachondeo y la mala hostia que tenía Fan Hunter y lo decidieron trasladar al universo de Vampiro la Mascarada. Eso ha provocado que, claro, este libro esté tremendamente obsoleto en muchos de sus puntos y que además, más allá de una curiosidad casi histórica en lo que se refiere al rol patrio, pues no tenga demasiado o un nulo interés. Vive además bajo la sombra de ser una parodia de un juego que en aquella época se jugaba mucho, así que ahora mismo pues este juego tiene poco o ningún tipo de sentido técnicamente en nuestros días. No conozco a nadie, de hecho, que ni que lo juegue ni que lo haya realmente usado. Usado un poco más, pero jugarlo en la actualidad, pues poco. El libro nos empieza, bueno, es un libro corto, al estilo Vampiro, todos los subventos de Fan Hunter, tiene un básico de 90 páginas. Hay una segunda edición, no se cambia. Esta es la edición original. Y básicamente pues empieza con un relato. De hecho es una broma a cómo empezaban los relatos de Vampiro. De hecho copia la maquetación. La maquetación es un calco en todos sus puntos. Hasta incluso tiene un poco las marcas de agua retocadas, claro. ¿Qué punto esto es aceptable? Pues no lo sé, sinceramente, pero bueno. Ya sabemos que en España a veces este tipo de derechos pues suelen ser eliminados, ¿no? Sobre todo en los 90, que es cuando nace este juego. Bueno, este juego nace en 2001, pero bueno, ya me entendéis. Si habéis crecido en los 90, sabéis perfectamente de lo que hablo. Después tenemos el capítulo de introducción, que nos habla que es un juego de rol, que es el virus Barrabás, que básicamente es el virus que crea a los vampiros, ¿no? Al contrario de los cómics y en los juegos del universo Fan Hunter, en los que vemos los vampiros, que son una especie de junkies de los elementos subculturales, aquí en Vampiro la cosa ha cambiado, ¿no? Es gente que necesita consumirlo a un nivel superior, pero no necesita ni comérselo, o eso da a entender, porque claro, eso provocaría cierta problemática. Necesitan ver novedades de vez en cuando, pero necesitan estar cerca y vivir un poco su afición, más que alimentarse de ella propiamente dicho. Ese cambio en la mitología es bastante importante. De hecho se tienen que inventar que esto es como una especie de organización secreta que utiliza a los vampiros menores estos como un poco pantalla, ¿no? Vendrían a ser los de decimocuartas y decimoquintas del vampiro normal. Y después, bueno, pues estos se rebelan obviamente contra Alejo porque es alguien que lo prohíbe, así que porque se resulta ser una cagada, el virus en teoría tenía que ser mortal. Y pues Alejo decide meter a algunos en su bando usando un plan un poco bizarro, como mandan las normas de Fan Hunter, y crean lo que se llama el Sabadete. Se llama así principalmente porque se reunieron un sábado. Ahí dándole juegos de palabras, es muy Fan Hunter todo esto. Básicamente pues te hablan un poco de lo que significa ser un vampiro, qué son las disciplinas, qué son los clubes vampíricos, si se puede curar o no el vampirismo, que ya os digo que no. Habla de algunas capacidades especiales como la adicción, el frenesí, que básicamente viene a ser en dos vertientes, el mono y el mosqueo, viene a ser un poco como la falta de sangre y el no me acuerdo ahora cómo se llama la palabra, del temor de los fuegos de Vampiro la Mascarada. Y que bueno, tienen una penalización a la luz del sol. Estos no son vampiros puramente duros, sino meramente la luz del sol pues les hace daño, ¿no? Es como la imagen del Tiki Cavernas, ¿no? De que sale a la playa y puede salir ardiendo. Tenemos una creación de personajes en el que decimos el concepto, después ponemos los rasgos principales, que serían las características, las habilidades
que vendría a ser, bueno, pues tienes varias. Los rasgos son cachas, que es la fuerza, encanto, que bueno, es lo que pareces, brío, que es lo resistente que eres, maña, que es un poco lo ágil, y seso, que es lo inteligente. Un poco cogiendo la estética de los atributos de Fan Hunter. Y después tenemos habilidades que vienen a ser unas 10 habilidades naturales, que vienen a ser alerta, arma blanca, atletismo, educación, esquiva, lanzar, mecánica, mentir y sigilo. Y después muchas habilidades secundarias. Después explicaré un poco cómo va el sistema de tiradas. Elegimos las disciplinas, que son una serie de poderes especiales, que después también llegaremos a ello. Y por último invertimos unos puntos libres. Si lo veis es igual, tiene muchas similitudes con el mundo de tinieblas mezclado un poco con el de Fan Hunter, ¿no? Tenemos los toques finales, que es una serie de cálculos de elementos menores. Reglas de experiencia, reglas básicas, que básicamente se tiran 2 dados de 10, sacas menos que tu habilidad, pues superas la tirada. Como cosa curiosa, la habilidad se genera un poco a partir de la característica que tienes. Esto es muy bueno, de hecho, y cuanto mejores son tus características, digamos que más fácil es llegar hasta tu tope. Cuanto peores son, pues te cuesta más aumentar la habilidad. Extrañamente esto le da casi un toque simulacionista, por el cual pues una persona que sea muy ágil con los dedos pues tendrá a lo mejor fácil tocar el piano, mientras una persona torpe pues lo tendrá más complicado a medida que más va creciendo su habilidad. Intenta dar ese punto de que la naturaleza te puede hacer las cosas fáciles y que el entrenamiento solamente es un plus. Puedes estar de acuerdo o no, pero tiene ese elemento. Después escogemos una serie de ventajas y defectos. Bueno, perdona, le damos ventajas y defectos. Los críticos, por cierto, en este juego son con dobles. Dobles mayor que la habilidad pifia, dobles menor que la habilidad crítico. En cierto momento dado, yo cuando leí este juego originalmente, y además es que sale más o menos en la época, o sea, pues sale más o menos el mismo año, así que tiene poco que ver, aunque yo lo leí primero, el que voy a decir ahora es con Exo, ¿no? En Exo tiras 3 dados y tienes que superar la característica, y además las características son más altas según tu atributo, tal. Tiene una serie de similitudes, pero como salen los dos en 2001, pues como creo que no se pudieron basar mucho el uno y el otro. Aunque después de haber escuchado una entrevista en el que logran hacer la primera edición de Fan Hunter, la hacen en un fin de semana, pues tampoco deseo decir. Bueno, eso es las reglas de desastres, y tiene un par de reglas un poco más, como es, por ejemplo, es que el resto es un poco para el combate y me lo reservo. Por ejemplo, tienes puntos de coraje, que vendrían a ser una especie de trasunto de puntos de suerte en el que tú gastas, de hecho se parecen muchos puntos de suerte de Cyberpunk. Tú gastas una serie X de puntos y con eso subes la habilidad en tantos puntos como coraje desinvertido. Después de esto, pues viene el capítulo de clubes. Se parecen mucho, todos tienen una debilidad y una serie de disciplinas base. Esto es igual que Vampiro la Mascarada. Tenemos los Bulla, que son gente amante de la música, cuanto más ruidosa mejor. Fanferatu, que vienen a ser adictos a la informática. Filtrum, que son personas adictas a las películas. Gangrel, juegos de rol, principalmente de lo que podríamos decir clásicos, ¿vale? O de vieja escuela. Mucha patada a la puerta y matar goblins. Roleador, que vendría a ser lo que ahora llamaríamos indies. En ese momento eran los roleros de corte más interpretativo o de vivo. Los TQR, que son los amantes de la ciencia ficción, aunque especialmente de Star Trek, aunque no están reducidos exclusivamente. Y el Wargamian, que son adictos a los juegos de estrategia, en los cuales, pues bueno, pues evidentemente jugar a juegos con miles de casillas y miles de fichas pues les ha vuelto un poco tarumba. Como veis, es una especie de homenaje, parodia de los clanes clásicos. Diráis faltan, pero es que vienen otros libros, como veremos en los próximos vídeos. Y bueno, después nos hablan de las habilidades y las características, que ya he hablado un poco por encima. Tienes varias habilidades secundarias, como por ejemplo son recursos, seducción, conocimiento de zona, idiomas, labia. Son habilidades que puedes meter además en tu ficha de personaje. Las otras, las 10 que he contado antes, son las básicas, con las que tiene todo el mundo aunque no las entrenes. Nos viene una serie de profesiones de ejemplo, por si queremos tener un pack donde invertir los puntos, beneficios y problemas, que vendrían a ser una ventajas y desventajas. Son pocas, pero bueno, he de decir que aquí son al menos entretenidas, aunque es un cambio están calcadas del juego madre. Y después tenemos las disciplinas. Bueno, pues tenemos la disciplina que es el bichismo, el que te permite invocar animales. Al contrario que en Vampiro la Mascarada, aquí van de 1 a 3, no existen poderes superiores. De hecho, hay un libro, quiero recordar que es la guía de la camorrilla,
en la que te explican que nunca van a poner más niveles de poderes porque, bueno, ya es demasiado plagio y no hace falta plagiar del todo, ¿no? Camuflaje, que vendría a ser la ofuscación. La celeridad, bueno, pues hacer más acciones, moverte más rápido. La dirección, que vendría a ser un poco guiar la escena, ¿no? Es, por ejemplo, es orden de rodaje o guión. Es tener control narrativo sobre la escena, aunque no existían esas mecánicas todavía, pero viene a ser un reflejo de lo que podría ser. Fortaleza, aguantar más daño. Pampex, que te permite ver las auras y percibir emociones y tipo de cosas, con cosas tan importantes como, por ejemplo, si alguien se ha puesto calzoncillos limpios. El Goblean, que te permite transformarte en criaturas fantásticas, llegando a poderte convertir en un dragón. El Hexagonia, que básicamente vuelve locos a la gente. Es la presencia, que esta es igual que su vertiente de vampiro. Y la trequeturgia. La trequeturgia, de hecho, mola mucho. De hecho, yo siempre lo opiné, ¿no? Molaría mucho más que todo el juego, todos los poderes del juego, fueran los rituales trequeturgios. O sea, que los poderes fueran los rituales. Porque los rituales están súper bien paridos, son súper divertidos, hacen gracia, tienen su momento. O sea, es una lástima que sea como una especie de subregla. O sea, que por querer imitar demasiado al juego al que parodias, no hayas potenciado esta mecánica, porque desde luego es muy divertida. Todos los poderes trequeturgios, además, o a lo mejor es que yo soy un amante de la ciencia ficción y a mí me lo parece, pero es que especialmente está inspirado. De hecho, es casi por lo único que merecería la pena el libro, sería por leerse el capítulo de trequeturgia. Por ejemplo, tienes la senda de la fuerza aleatoria, que te permite pues mover un poco las fuerzas, te permite incluso usar espadas de luz. La senda de la réplica te permite crear vía nueva, sería una especie de Borlons. La senda del Phaser, que te permite lanzar rayos. La senda de Cyberpunk, que te permite, pues por ejemplo, tienes un poder que te permite crear una identidad virtual, ¿no? Cuando te pones ropa, si te pones una cazadora de cuero, tal, tus gafas de sol, tal, pues te conviertes en una especie de Arnold Schwarzenegger. Y después tienes los rituales. Pues para ponernos un ejemplo, es espacio no hay pulir tus ritos, que si lanzas una habitación, hazlo o no lo hagas, que básicamente te permite ganar una habilidad temporalmente. El no hay cuchara, que te permite paralizar, hacer que el tiempo se mueva más lento. Teléfono es mi casa, que te permite convertir cualquier cosa en un aparato de telecomunicaciones. Por eso digo, esta parte del capítulo sí que está inspirada, sí que es buena y sí que es inteligente, incluso es divertida a día de hoy. El resto pasa a ser, a veces tiene su gracia, pero yo lo estuve leyendo el otro día con un colega que como tenía los libros sacados para hacer la reseña, nos estuvimos riendo un poco del libro, pero es que la gran mayoría del libro a día de hoy son chistes que han perdido su sentido, ¿no? Son como los chistes un poco de chiquito. Estaban muy bien en la época, pero a día de hoy pues han envejecido mal, porque el contexto no es el mismo. Pues le pasa un poco a este juego. Sin embargo, yo creo que la trequeturgia y los rituales trequeturgios vienen a ser un poco lo mismo. Vuelvo a repetir que a lo mejor es mi vena un poco de ciencia ficción la que me da esa sensación. Pero me hubiera gustado ver, por ejemplo, rituales de Globean, ¿no? Me hubiera molado ver... por ejemplo, no tengo recuerdos de este lugar, ¿no? Pues, y te permita saber el mapa de una localización o un dungeon. O sea, son ese tipo de cosas. Yo creo que hubiendo centrado ese guiño a los rituales y tratándolos como si fueran libros, películas, juegos de rol, videojuegos, hubieran sido mucho mejor juego del que realmente actualmente es. Porque ya os digo, tiene pocas cosas, aunque tiene unas cuantas genialidades, como lo del control, un par de cosas de control narrativo, tal. Pero claro, no se atrevieron a desarrollarlos, ¿no? No era la época. Ni si se hubieran desarrollado hubieran acabado bastante mal, ¿no? Porque la afición no estaba preparado para ese tipo de cosas en esta época. Después tenemos el combate, que son tiradas enfrentadas de ataque contra defensa. El daño, aquí es muy interesante este daño, aunque es un poco nazi, ¿vale? El vampiro tiene 50 niveles de daño divididos en bloques de 10. Por ejemplo, si tú tienes puntos de vida 33 y te hacen un punto de vida, pasas a tener 32. Pero pasas a estar en el nivel de heridas fuerte, que te da un -1 a todo lo que hagas. Sin embargo, una persona que por ejemplo tuviera 21 puntos de vida, sufriera un punto de daño, pasa a estar debilucho, con lo cual tendría -3. Esto es interesante porque realmente tener poca vida, cualquier daño realmente lo sufres. El problema es que una persona que con 33 puntos de vida que pierda 1 y tenga 32 ya pasa a tener un -1, mientras que una persona con 13 puntos de vida y sin daños está completamente nuevo. Tiene ese
punto de nivel de un poco hijo de putismo y a mí no me termina de convencer. Pero me gusta más que el sistema de niveles de heridas que tiene el juego original. Pues yo siempre he sido un enorme detractor del sistema de niveles de vida, de casillas de niveles de vida, tal y como lo crearon Mundo de Tinieblas. Hay gente que ha trabajado sobre esos sistemas y yo siempre lo diré. Uno de los dos de los mejores sistemas de vidas que he visto en juegos de rol lo tienen Redención y Ars Magica. Redención es mucho mejor que el de Ars Magica. Tenemos tiradas de aturdimiento, pues el tipo de daño, cosas de localización de daño. Tenemos el tipo de secuencia de combate, de determinar el alcance del arma, tal. Es muy aburrido, como el del Mundo tiene los original. Es igual de coñazo. Tenemos bastantes reglas como encasquillamiento, coberturas, escudos, ráfagas, atacar con un arma en cada mano. Estados articulados como otras formas de daño, como asfixias, atropellos, caídas, fuego, lo típico. La curación, que bueno, los vampiros se curan bastante bien. Y después tenemos el capítulo 5, el de vida social. El de vida social nos habla con la sociedad vampírica, en la que nos habla de los clubes, ya hemos hablado de ellos. Las sectas, que son pequeños grupos dentro de los clubes, pues por ejemplo puede estar los analistas roleadores, ¿no? Que básicamente son aficionados a juegos de investigación. Los neodickianos, que son trequerres que adoran, leen las obras de Dick. Silvanitas, que son gangro que principalmente les gusta jugar a cosas con tipo de Fail o Drakenfest. Y ese tipo de elementos, ¿no? Nos habla un poco de las tradiciones, como es el respeto, la obediencia, el secreto y el frente común, que son las reglas que seguían un poco como podrían ser las tradiciones de la mascarada. Con algunas diferencias, porque aquí intenta ser menos, tal, intentan no ser excesivamente parecidos, pero siendo. Pretenden recordar más que plagiar o imitar. Nos hablan de la blistería, que es cuando tú te comes el blister de otra persona, porque todos los vampiros tienen un blister, que es el objeto más preciado de su colección, y les da poderes cuando lo llevan encima. Lo que pasa es que si lo destruyen, pues están jodidos, ¿no? Pues la blistería es cuando tú te comes o consumes el blister de otra persona. Es muy curioso, ¿no? Porque, por ejemplo, están los equivalentes a los Skytiff, que eso viene en otro libro, pero eso lo voy a contar porque la anécdota es divertida, ¿no? Que su blister, como los Skytiffs es gente que no tiene dinero ni tiene capacidad de tener su propia colección de friki. Entonces, lo que han decidido es que su blister es un objeto valioso de la colección de otra persona. Entonces, claro, ellos no tienen posesión habitual de su blister, ¿no? Y después nos viene una serie de vampiros de personajes importantes, como por ejemplo el príncipe de Varna City y su paladín. El presidente Gangrel. Nos hablan de los fanbusters, que son los que se dedican a cazar un poco los vampiros, que serían un poco los fan hunters del juego rol. Pues aquí son los fanbusters, que están más especializados en enfrentarse contra vampiros. Y la Fanquisición, que es el cuerpo especial de Alejo dedicado a enfrentarse a esta especie de demonios. Bien, el Extrañum, que es una copia del Arcanum, que se dedica a investigar las cosas sobrenaturales. La PAF, que no me acuerdo a qué era equivalente, pero aquí es el padres afectados por el vampirismo, que es una asociación de padres que se dedican a desenganchar a sus hijos del malvado friquismo. Esto algunos lo hemos vivido, yo concretamente no, pero yo tenía un amigo que los padres mandaban a la hermana a evitar que jugara rol. Nos hablan del equipo Fanbuster, ¿no? Que son un equipo especializado para cazar vampiros. Y por último viene una aventura de ejemplo, que no es un gran qué. De hecho, el problema que tienen las aventuras de vampiro y de Fan Hunter en general, sobre todo esta, es que es tan dependiente, pero tan dependiente del grupo y de cómo se lo intenten llevar y cómo se lo lleven, qué cachondeo haya en la mesa, que realmente su diversión es muy irregular. Depende mucho, ya os digo, del grupo. Yo tengo muy malas experiencias de las 2 veces que la dirigí, para enseñar el juego. Salió muy mal las dos, entonces ahí puede estar un poco cortado. Y bueno, que veremos en los próximos vídeos. Pues yo tengo casi todo el material, porque bueno, de hecho me lo recompré un poco para hacer esta reseña, porque había perdido 2 de los libros en la mudanza hace tiempo, y bueno, pues decidí recomprarlos porque estaban de super oferta, ¿no? Existen, ya veis, bastante material. El siguiente me saltaré el orden y el siguiente veremos probablemente en la pantalla y la guía de Varna City. Y poco más. Soy Azkardan, nos vemos.